Creo que es la última clase que tenemos el día de hoy. El otro sábado solo tenemos la evaluación corta, que es de 6 puntos, ¿verdad? Y ahí combinamos el semestre, creo que con éxito. Gracias a Dios, compañeros. A pesar de la situación que tenemos, pues ahí estamos siempre perseverando en esta situación. Y a ustedes también, que el esfuerzo que hacen, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, para retroalimentar un poco algún tema, vamos a hablar lo que son métodos de investigación. Creo que los temas pues ya quedaron, eso, algo conocimiento ya fue quedando en ustedes plasmado, ¿verdad? De todos los contenidos que hemos hablado, de todos los bloques de estudio y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, hablar de métodos de investigación, pues es hablar de una serie de métodos, ¿verdad? Que ustedes ya fueron viendo, aunque sea, considero que sea poco, pero fueron teniendo algún conocimiento, ¿verdad? Pero cuando hablamos de métodos de investigación, hablamos de dos clases de métodos, ¿verdad? Y esos dos clases de métodos son los métodos lógicos y los métodos empíricos. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de los métodos, cuáles son los métodos lógicos y cuáles son los métodos empíricos, ¿verdad? Los métodos lógicos, para retroalimentar un poco ese tema, ¿verdad? Pues son todos aquellos conocimientos que se adquieren o que se buscan a través de la inducción. Por ejemplo, dentro de estos métodos lógicos, puedo mencionar los métodos deductivos, el método inductivo, también está dentro de este método lógico, está el método analítico y el método Delphi. El método Delphi también está acá, inmerso dentro de estos métodos lógicos. ¿Cuál es el método deductivo? Por ejemplo, eso lo saben ustedes. ¿Alguien podría decir cuál es el método deductivo? ¿Ya se les olvidó un poco o todavía lo tienen? Lo general a lo particular, Lick. Lo deductivo, muy bien. De lo general a lo particular. O como hablando de otra forma, de lo más difícil a lo más fácil, ¿verdad? Para que entendamos de mejor forma este método, pues. De lo general a lo particular, o para que entendamos mejor, de lo más difícil a lo fácil, ¿verdad? Como que dice de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, este es un método muy aplicado también en la investigación, ¿verdad? Y está el método inductivo, que es al contrario del método deductivo, ¿verdad? Aquí va de lo particular a lo general, o de lo fácil a lo difícil, ¿verdad? Son dos métodos, todos los métodos son importantes y todos los métodos son aplicables o aplicados a la investigación, ¿verdad? Entonces, todos estos métodos pues, nos permiten a nosotros el conocimiento deductivo. A ustedes también está el método analítico también, ¿verdad? Este método es todas aquellas investigaciones que nosotros adquirimos o aquel proceso de investigación que el investigador ha adquirido, entonces lo somete a un análisis profundo, ¿verdad? Lo somete a un análisis para luego, pues, tomar sus decisiones o sacar sus deducciones, ¿verdad? Este método, pues, esa investigación que ya el investigador tiene, pues la analiza detenidamente, ¿verdad? Entonces aquí ya hace uso de lo que es el método analítico, ¿verdad? Por supuesto, este método le va a permitir a él tomar sus propias acciones, sus propias decisiones, puesto que ya ha analizado toda la información. Bueno, esto está bien, esto no me parece, ¿verdad? Esto hay que hacerle ciertas modificaciones o ciertas adecuaciones. Entonces, en fin, pues el investigador ahí, él determina cuál es el proceso a seguir, ¿verdad? En base a este método analítico. Y está, después, pues está el otro método, el método sintético también, que está dentro de estos métodos lógicos, ¿verdad? Y de igual manera, pues el sintético, pues al investigador le va a servir para hacer su propia síntesis, hacer sus propias conclusiones, ¿verdad?
y de ahí pues poder ya tomar sus acciones. Entonces, para que quede claro, entonces los métodos de investigación podemos decir que los vamos a dividir o se van a dividir o clasificar en dos grupos, ¿verdad? Que están el grupo de métodos que están inmersos en lo que son los métodos lógicos y los métodos empíricos. Entonces, ¿alguien de ustedes me puede decir cuáles son los métodos empíricos? ¿Cuáles podrían ser esos métodos empíricos? Buen día, licenciado. Yo Buenos días. considero que son los métodos que se aprenden por medio de la práctica. Por medio de la práctica, muy bien. Por medio de la experiencia o por medio de la observación, ¿verdad? Esos son los métodos empíricos. Todo aquel conocimiento que nosotros lo adquirimos o lo vamos adquiriendo, lo vamos averiguando a través de la observación, o a través de la experimentación, o a través de la práctica. Recordemos que a veces cuando observamos directamente un fenómeno o un objeto, pues adquirimos algún conocimiento de forma empírica, ¿verdad? Hacemos algún experimento, estamos adquiriendo el conocimiento de forma empírica, estamos practicando algo, estamos investigando y estamos adquiriendo conocimiento. Mire, hemos hablado siempre que hay mucha gente que tiene habilidades inmensas, ¿verdad? Y conocimientos que lo ha adquirido a través de la práctica. Entonces, ahí él va descubriendo, va obteniendo información, ¿verdad? A través de la propia experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, viene un albañil y hace una mesa, por ejemplo. Él va experimentando ciertas formas de ir trabajando, ciertos métodos, usa ciertas técnicas también, ¿verdad? Entonces acá que quede claro, ¿cuál es entonces la diferencia entre esos métodos? Los métodos lógicos y los métodos empíricos, ¿verdad? Está bien, creo que quede bien claro ahí. Si les viene alguna preguntita ahí a la hora de elaboración, ustedes saben, por ejemplo, cuáles son los métodos lógicos, aquellos métodos que el conocimiento se adquiere a través de la inducción o a través de la deducción, ¿verdad? Y cuando vamos a hablar de métodos que se adquiere el conocimiento a través de la observación o la experimentación o la práctica, pues ya ustedes saben que son los métodos empíricos, ¿verdad? Cuando hablamos de empirismo, pues es eso, ustedes. Antes no sé si ustedes escuchaban hablar de maestros empíricos. Anteriormente, a ustedes que no habían maestros demasiado, entonces trabajaban, el Ministerio de Educación pues nombraba a personas que solo tenían sexto grado, ¿verdad? Solo tenían tercero básico, por ejemplo. Entonces, decían, ellos son maestros empíricos. ¿Por qué? Porque no, su conocimiento, su experiencia tenían a través del trabajo que venían haciendo. No eran personas graduadas, ¿verdad? No eran personas que tuvieran un crédito académico. Sin embargo, pues, los facultaban para trabajar en la docencia, como maestros empíricos, ¿verdad? Y eran maestros que tenían conocimiento, pues, amplios conocimientos, ¿verdad? Lo que era el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, para que quede claro, esos términos para ustedes, lo que es empírico, empirismo, y lo que es lógico, lo que es todos los aspectos lógicos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de métodos, en sí, un concepto de método, ¿quién me puede dar un concepto de método? El sábado hablamos de esto también. ¿Qué es método? En sí, solo el término método. ¿Qué es un método? Recuerden que el método, toda investigación debe hacer uso del método. Todo proceso de investigación debe hacer uso del método, si no, no se va a cumplir los objetivos que se proponen. De igual manera, la investigación pues hace uso de lo que son las técnicas. Entonces, el método es un conjunto de pasos y etapas, hemos dicho siempre, ¿verdad? Y esto siempre anótenlo por ahí en su cuadernito, que es un conjunto de pasos y etapas que debe cumplir todo proceso de la investigación, ¿verdad? Entonces tienen que anotar ustedes todos estos aspectos, porque si no, a veces se olvida, ¿verdad? Y se nos va por alto, como decimos, y son conceptos, son frases o términos que debemos de tenerlos siempre presentes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de método, conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación o todo proceso de investigación.
¿verdad? Ese es un método. Lo podemos definir con otras palabras, ¿verdad? Ustedes lo pueden definir con otras palabras siempre y cuando se enfoque, pues, se adecue a lo que son los pasos y etapas que debe cumplir una investigación. Y la técnica pues es un conjunto de instrumentos en el cual se ejecuta el método, ¿verdad? Entonces, tal vez esas palabritas, la diferencia en la que las técnicas son como instrumentos y los métodos son pasos o fases, ¿verdad? Cuando ustedes, esa palabrita de instrumentos, y ya ustedes, o podemos sacar, deducir esa diferencia entre lo que es método y lo que es una técnica, ¿verdad? Entonces, podemos decir que las técnicas son todos aquellos ¿qué? Instrumentos de que hace uso de métodos para poder llegar a su propósito, a su fin, ¿verdad? Entonces, estamos claros ahí, ustedes. Cuando hablamos de conocimiento empírico es lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? Que es el que se adquiere podemos decir que es todo aquello que se adquiere con el uso del sentido del ser humano. Pues recordemos que el conocimiento empírico es eso. Hacemos uso de los sentidos. Pues. El ser humano hace uso de su creatividad, ¿verdad? Miren, la persona, ustedes, es capaz de hacer cualquier actividad. Recordemos que a veces no nos atrevemos a hacer. Siempre decimos, no puedo hacerlo, no lo puedo hacer, y no intentamos hacerlo. Entonces, nuestros sentidos tienen esa capacidad, pues, ¿verdad? Tienen ese don de creatividad, ¿verdad? De tener ideas, ¿verdad? Entonces, a veces el ser humano, para adquirir conocimientos, tiene que hacer uso de nuestros sentidos. Tenemos que hacer uso de nuestros sentidos, ¿verdad? Si no, no adquirimos ningún conocimiento. Si no hacemos uso de nuestros sentidos, no vamos a lograr nada, pues. Entonces, hay que poner a trabajar nuestra memoria, nuestra mente. Entonces, si nosotros analizamos y pensamos y desarrollamos nuestro sentido, podemos hacer muchas cosas buenas, ¿verdad? Por supuesto, cosas buenas, ustedes no vamos a hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces, si queremos desarrollar nuestros sentidos para hacer siempre lo bueno, ¿verdad? Entonces, les digo, al conocimiento empírico también se le puede llamar, hay otro nombre que se le da al conocimiento empírico, aprendizaje experimental, ¿verdad? ¿Por qué se le llama aprendizaje experimental o aprendizaje del experimento? Porque el conocimiento lo vamos a adquirir a través de ese aprendizaje, pues, a través de la experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? A través de los conocimientos que vamos adquiriendo, a través de nuestra práctica, pues vamos adquiriendo ese conocimiento empírico, ¿verdad? Entonces, y en sí, pues tenemos una serie de aspectos, ¿verdad? Ustedes que podemos tomar en cuenta en lo que es el proceso de investigación, ¿verdad? Este proceso del método de investigación es muy amplio, bastante extenso. Sin embargo, pues ustedes con la investigación que han venido realizando durante todo el semestre, ¿verdad? Lo que aquí le hemos tratado de dar, explicar algunos conceptos, algunos términos, pues considero que las competencias, tal vez si no se lograron en un 100%, pues sí se lograron en un alto porcentaje, ¿verdad? Y yo les agradezco de verdad el tiempo que hemos estado acá en este curso, ¿verdad? Porque, y a ustedes, a todos aquellos estudiantes que han estado siempre pendientes, ¿verdad? Conectándose todos los sábados, ¿verdad? Pues también de eso se trata, ¿verdad? De estar ahí pendientes de lo que se está impartiendo, qué es lo que se está haciendo. Entonces, compañeros, como tenemos acá nosotros solo tenemos 30 minutos de tiempo, porque ahorita cambiaron el horario por la otra actividad que tenemos de los 10 en adelante, por eso que se cambiaron estos horarios. Entonces, vamos a dar acá el espacio para